qué gozo estar con ustedes nuevamente. Bendecimos al Señor y a Dios nuestro Padre grandemente, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz por nuestros pecados, para que Él propiciara la ira de Dios, cambiara la ira de Dios que era sobre nosotros, pecadores, sobre Cristo en la cruz. Así es que, pero no solamente esto, que es mucho, pero nos dice también la Escritura que al que no escatimó ni a su propio Hijo, no lo retuvo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como se nos ha dicho de principio hasta ahorita, esas riquezas de la gracia, de la gloria de Dios. Y esa es la carga que tenemos los pastores, Roberto y yo, para haber iniciado esta serie de Romanos, porque como lo decía él bien, nuestro deseo es que en esta iglesia no solamente tengamos doctrina, teología, los conceptos claros, incluso que los podamos compartir, enseñar, pero más que todo eso, que realmente vivamos la enseñanza, vivamos la vida de la enseñanza. La enseñanza tiene una vida y lo que el Señor quiere es que vivamos esa vida. El Señor Jesucristo dijo, si sabéis estas cosas, más bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahí hay una gran verdad de lo que estamos diciendo. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Voy a hablar poco, pero voy a decir mucho. Y para mí hablar poco, no vayas a pensar que voy a dar el sermón en 20 minutos. No te acomodes tanto, pero voy a decir mucho, porque las riquezas de la gracia de Dios son abundantes. Y voy a orar para pedirle al Señor, como dice Pablo, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo quiero que sepas que hoy y cada vez que tú vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, puede ser un día significativo, puede ser un día trascendental. Hoy tu vida puede ser transformada radicalmente. No importa cuánto tiempo tengas en Cristo, lo que vas a escuchar, como nos dice el autor de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a escuchar la palabra de Dios, es viva, es eficaz para penetrar dentro de nosotros, para que si recibimos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, actúe en nosotros los creyentes. Padre, me uno a la oración de Pablo cuando él decía, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Queremos rogarte que abras nuestros ojos para que contemplemos las maravillas de Cristo, de su obra, de todo lo que tú nos has dado a través de Él, esa justificación por gracia, por medio de la fe, esa santificación, esa entrada a tu gracia por medio de la fe en la cual estamos firmes, Señor, que hoy uses esta palabra a través de tu Espíritu y levantes nuestras vidas y las transformes más a la semejanza de Cristo y que nos lleves a esa vida abundante y plena para traer gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Alguien contaba que un joven
que pasó muchos meses en el hospital a causa de múltiples quemaduras que casi le ocasionan la muerte. No sé cuántas cirugías e injertos de piel tuvo durante aquellos meses o cuántos especialistas lo visitaron, pero lo que lo sostuvo, fíjense bien, durante aquellos meses difíciles no fueron las explicaciones de los doctores, de acuerdo al diagnóstico y todas esas cosas, sino las promesas que, fíjate bien, las promesas que se recuperaría. Traían a él promesas y le decían, no, mira, de veras te prometemos que te vas a recuperar. Esa era su esperanza de este joven, y lo que lo sostenía, su esperanza, era el amor de su familia y de sus amigos que lo estaban apoyando. El amor de Dios llegó a él a través de su familia. El joven se recuperó y ahora da gloria a Dios. Mis hermanos, la frase en el libro de Romanos, mucho más, se repite 4 veces en este capítulo 5. 2 en la parte que yo voy a predicar hoy, y las otras 2 en la parte que el pastor Roberto va a predicar el próximo domingo. También se menciona repetidamente la palabra ahora, por lo que si la unimos diría mucho más ahora. Esto significa que en Jesucristo hemos ganado mucho más de lo que perdimos en Adán. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a entrar en las bendiciones de la justificación. Tenemos este pasaje de Romanos 5, del 1 al 11, ahorita lo vamos a ir viendo. Pero yo quiero decirte que Jesucristo vino para dar libertad. Descubrimos, la libertad que Jesucristo ofrece significa, fíjate bien, disfrutar cumpliendo la voluntad de Dios. Es para disfrutar la voluntad de Dios cumpliéndola, lograr tu mayor potencial para la gloria de Dios, como hemos cantado, como se nos ha dicho aquí en medio de la alabanza. Vida abundante, plena, que trae gloria a Dios, es el deseo de todos aquellos que están en Cristo Jesús, en los cuales mora el Espíritu de Dios. Anhelamos y deseamos la gloria de Dios, que el nombre del Señor sea glorificado. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mediante la palabra de Dios descubrimos la verdad en cuanto a nosotros, nuestro mundo y nuestro Dios. Al enfrentar esta verdad con honradez, experimentamos el poder liberador del Espíritu de Dios. Dejamos de vivir en un mundo de fantasía, mis hermanos, y entramos en un mundo de realidades. Y por el poder de Dios, fíjate bien, podemos cumplir su voluntad. Sí podemos hacer la voluntad de Dios, sí podemos cumplir la voluntad de Dios, porque es mediante el poder de Dios, mediante el poder de Cristo resucitado, mis hermanos. Podemos cumplir su voluntad, crecer en la gracia y reinar en vida por uno solo, Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, aquí mismo, versículos 17, la próxima semana. Así es que, mis hermanos, mucho del propósito de haber iniciado esta serie es lo que les hemos estado compartiendo, para que no solo tengamos el conocimiento de la salvación y puedan usar el vocabulario de la iglesia, ¿sí? Pero pudiera ser que algunos aquí no tengan una verdadera experiencia de salvación, un conocimiento personal del Señor Jesucristo, un corazón cambiado,
una verdadera regeneración. Así es que nunca haya confiado verdaderamente en Cristo, ni haya llegado a ser una oveja verdadera de Jesús, porque el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué más? Y yo las conozco. Eso es lo más importante, mis hermanos, porque tú y yo podemos decir que conocemos al Señor, pero si Él dice: yo no te conozco, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Eso es lo más importante. Así es que los verdaderos creyentes han recibido una nueva naturaleza por gracia de parte de Dios, una naturaleza divina. Hemos sido hechos participantes, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Y esta nueva naturaleza, óyelo bien, tiene apetitos y deseos nuevos y diferentes. Así es que si tú estás en Cristo, Dios te ha hecho participante de su naturaleza divina, y esa naturaleza ya puesta en ti tiene nuevos apetitos y deseos que son diferentes. No te tienes que proponer propiamente, están ahí en esa nueva naturaleza recibida. Así es que, mis hermanos, un claro entendimiento del argumento que presenta Pablo aquí es esencial para captar el significado de justificación por fe. Para Pablo, mis hermanos, la justificación no es doctrina estéril, sino la fuente de bendición en la vida del creyente. Esto va a ser extraordinario, lo que el Señor nos va a mostrar, cómo nos está abriendo nuestros ojos para entender que esa justificación no es doctrina estéril, sino que es fuente de bendiciones para la vida del creyente, mis hermanos. Algunos manuscritos, incluso en este versículo 1, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Algunos manuscritos dicen que tengamos paz, en el sentido de seguir gozando de ella, de esa justificación. Mis hermanos, el Señor no solamente nos justificó declarándonos justos por gracia, por medio de la fe, pero quiere que disfrutemos de esa justificación, que nos gocemos de esa justificación, y lo vamos a ir viendo a lo largo del sermón. Pablo, desde el inicio de la carta, ya llevamos 4 capítulos, hoy estamos iniciando este capítulo 5, y hasta aquí él explicó que el camino de Dios para la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Ustedes conocen muy bien ese texto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también usó a Abraham como ilustración, y lo vimos en el capítulo 4, cuando el pastor Roberto nos compartió una primera parte, y luego el pastor Carlos el domingo pasado otra parte de ese capítulo 4, donde vimos esa ilustración con Abraham. Así es que, mis hermanos, pero hay mucho más que el pecador necesita saber acerca de la justicia por la fe. Y este capítulo 5 es una explicación de las últimas palabras del capítulo 4, cuando nos dice Pablo que, refiriéndose a Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este capítulo 5 explica esas dos palabras: nuestra justificación. Así es que Pablo explica 2 verdades básicas: las bendiciones de nuestra justificación
en los versículos del 1 al 11 que yo voy a exponer, y la base de nuestra justificación en los versículos 12 al 21, que se predicará el próximo domingo. Así que vamos de lleno a entrar a explorar estas bendiciones de nuestra justificación que por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, hemos recibido. Dios espera que nuestra vida sea una vida llena, porque dice Pablo que en Cristo estamos completos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, mis hermanos, y esto es verdad. Y a través de este pasaje que vamos a ir desglosando vas a ir viendo que en verdad estamos completos, que en verdad el Señor junto con Cristo nos dio todas las cosas. Pero con todo esto Él espera que nuestra vida esté llena de gozo, de esperanza, de gracia. Una vida gloriosa para la gloria de Dios. Así es que es increíble, mis hermanos, cómo se encuentra aquí una lista de bendiciones. Ni siquiera las quiero enumerar, solamente hay una lista de bendiciones y Pablo cumple dos propósitos. Primero, explica cuán maravilloso es ser creyente. La idea es decir, fue lo mejor que me pudo pasar. Ya llegamos ahí. Ya estás ahí, mi hermana, mi hermano. Conocer al Señor es lo mejor que me pudo pasar en toda mi existencia. Que sea de corazón y no solo de palabra. Nuestra justificación no solo es una garantía del cielo, aunque es verdad, es algo limitado esto si nos quedamos ahí, lo cual es una gran bendición, sin duda. Pero es la fuente de bendiciones maravillosas que gozamos, fíjate bien, aquí en la tierra. A veces pensamos que todo va a ser futuro. Sí, cuando estemos con el Señor, cuando estemos en la gloria, en su presencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver hoy, que esas bendiciones, fuente de la justificación, son para aquí y ahora, aquí en la tierra, para que seamos animados, seamos alentados, vivamos el día a día con gozo, esperanzados en una esperanza viva, en una esperanza cierta, en una esperanza que tuvo que morir y resucitar el Señor Jesucristo para recibirla. Es la única esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, como nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Qué tremendo, qué glorioso. Su segundo propósito era asegurar a sus lectores que la justificación también es algo permanente y para siempre. Cuando Dios nos declaró justos en Cristo Jesús, nos dio bendiciones espirituales que se encuentran a lo largo de este pasaje, solamente de los versículos del 1 al 11 que yo voy a exponer. Y nos aseguran que no nos podemos perder. Cuando no nos podemos perder, ¿qué significa? Es igual a, cuando no nos podemos perder es igual a seguridad. Y la seguridad es una característica indefectible, es decir, todo cristiano tiene esta característica de seguridad, porque estamos seguros en Cristo Jesús. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y estoy seguro. Así es que estamos seguros, mis hermanos, que no nos perderemos. Esto es parte también de nuestra nueva identidad en Cristo, la seguridad. En Cristo estamos seguros, no importa qué pase en el futuro, no importa qué gobierno venga, no importa la inflación, devaluación, no importa las crisis, no importa las catástrofes climatológicas, no importa nada. En Cristo estamos seguros. Él es nuestra ancla.
Así es que ten presente que la justificación es la declaración de Dios de que el pecador que cree en el Señor Jesucristo y ha venido a Él en arrepentimiento es justo en Cristo. Es justicia imputada, puesta a nuestra cuenta, es lo que significa. Pero la santificación es justicia impartida, puesta en práctica en y a través de nuestras vidas por el Espíritu Santo. Justificación es nuestra posición que tenemos ahora todos en Cristo delante de Dios. Es nuestra nueva posición inalterable. Acuérdate, seguridad, permanece para siempre. Esa es nuestra posición delante de Dios. ¿Sí? Santificación es nuestro estado aquí en la tierra delante de los demás. La justificación nunca cambia. La santificación sí, porque la santificación es creciente, progresiva. Somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen. Nos vamos apareciendo más y más a la semejanza de Cristo por medio de la obediencia a su palabra, por medio de andar en el Espíritu y haciendo la voluntad del Señor. Quiero que veamos las bendiciones que tenemos en la justificación. Vamos a la primera. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Romanos 5, versículo 1. Iniciamos ahí. Hasta aquí no me cuenten el tiempo de predicación, por favor. Pongo a temblar a mis hermanos, al liderazgo, a los pastores. Que crezcan en la gracia. 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un texto glorioso, hermoso para meditar. Aquí tenemos la primera bendición y voy a explicar qué significa paz con Dios. La persona no salva está en enemistad contra Dios. Dice Pablo en este mismo capítulo, porque si siendo enemigos... Fíjate bien, éramos enemigos y siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esa era nuestra condición, de enemigos, enemistad contra Dios, porque no pueden obedecer la ley de Dios ni cumplir la voluntad de Dios. Todo aquel que no puede cumplir la ley de Dios y la voluntad de Dios es enemigo. 2 versículos hermosos del profeta Isaías aclaran el asunto. Dice Isaías, no hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quiénes? Para los malos, para los impíos. No hay paz por nada que hagan o obtengan de esta vida, no hay paz. Lo puedes leer ahí en Isaías 48:22. O el otro que está hermoso también dice, el efecto de la justicia será paz. El efecto de la justicia será paz. Isaías 32:17. Mis hermanos amados, hubo un tiempo en que tú y yo éramos enemigos, porque si siendo enemigos, eso fue desde que nacimos hasta que nos encontramos con Cristo, fuimos enemigos, rebeldes, pecadores. Estábamos enemistados con ese Dios santo, justo, amoroso, pero ahora en Cristo tenemos paz con Dios, ya no estamos más enemistados. Hemos entrado en una relación amistosa, y no solamente amistosa, sino amorosa, y no solamente amorosa, sino familiar, porque somos hijos de Dios. Fíjate bien, pasamos de un terreno judicial a un terreno familiar. ¿Te das cuenta? Antes teníamos un problema con la justicia de Dios, pero ahora, justificados por gracia, por medio de la fe, como lo estamos viendo en este versículo, pasamos de ese terreno judicial a un terreno familiar para siempre, y nunca más podemos regresar de este terreno familiar al judicial, nunca más. Seguridad. Estamos seguros de eso por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Paz con Dios significa que nuestro problema con el pecado ha quedado resuelto.
por la sangre de Cristo. Cristo es nuestro Padre, ya no nuestro juez. Juan en su carta a ese discípulo amado dijo: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Sigue siendo nuestra condición de hijo. Aunque hemos pecado, tenemos abogado, no para con Dios, el juez, sino para con el Padre, nuestro Padre celestial, nuestro Padre Dios. Así es que ahora tenemos paz con Dios, pero quiero decirles algo importante. Esta paz no necesariamente equivale a un sentimiento de paz como calma, tranquilidad. Ya estoy en Cristo, ahora tengo calma, tranquilidad. Si vieras qué bien duermo y qué bien como, porque comemos muy bien los cristianos. No me miren mucho. Paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Él. No hay más hostilidad entre nosotros. Ningún pecado bloquea la relación con Él. La paz con Dios es posible solo porque Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados, como dice también Isaías, hablando Dios a través de Él. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Esa división, ese pecado ya fue quitado por Cristo para siempre para ti, mi hermano y mi hermana. Ya tienes acceso directo, tienes relación con Dios, tu Padre. Así es que la paz con Dios es solo posible por Jesús, porque Él pagó en la cruz. Disfrutemos la paz que viene como resultado de estar en buenas relaciones. Esta paz, mis hermanos, es para disfrutarla. Disfrútala. Porque estamos en buenas relaciones con ese Dios santo y justo, pero aún enfrentamos problemas cotidianos que nos ayudan a crecer. Eso es importante, que aparte o independientemente que tenemos la paz con Dios y que podemos disfrutarla en medio de ella, no podemos negar la realidad de que tenemos problemas cotidianos, situaciones difíciles, sufrimiento, padecimiento y enfermedad. ¿Hay alguien aquí que esté perfecto de salud, mental, físico, económico, espiritual? No, mis hermanos. La realidad es que en el día a día tenemos problemas. Cuidado aquí, porque tenemos como una tendencia, mis hermanos, de ayudarle a Dios. Y es equivocado, porque queremos dar una impresión de que en Cristo estamos perfectos, que en Cristo no sufrimos, que en Cristo no tenemos problemas, que en Cristo ya no nos enfermamos, que en Cristo no tenemos necesidad, que en Cristo todo está suplido. No es cierto. Dios no te está pidiendo que hagas eso. Eso es un mal testimonio, porque no es verdad. Porque luego viene la gente a Cristo: oye, pues si estar en Cristo es todo eso que me dices, pues yo vengo a Cristo. Y luego vienen a Cristo y viene su primer problema, viene su enfermedad, viene su sufrimiento, viene su conflicto, y viene y te reclama: oye, ¿no me dijiste tú que no, ya nomás teniendo a Cristo ya no iba a sufrir ni a padecer? Eres un mentiroso. Así es que tengamos cuidado y entendamos bien esto. Tenemos buenas relaciones con Dios, pero aún enfrentamos problemas cotidianos, pero fíjate bien que nos ayudan a crecer. Con Cristo ya tienen sentido los problemas, las dificultades, las necesidades. Es diferente, mis hermanos. Hasta le vas a dar gracias a Dios. Y más todavía eso. Señor, tráeme problemas. ¿Hay alguien que ha orado así? No, ¿verdad? Bueno, aunque no eres así, el Señor te los va a traer. Porque Él es fiel.
Y Él sabe que necesitamos problemas, situaciones difíciles, conflictos, necesidades, enfermedades, para crecer. Todo eso es el gimnasio de la fe. La fe es como un músculo que necesita ejercitarse, y la fe se ejercita en la prueba, en el problema, en la necesidad, en la injusticia, en la amenaza, en la intimidación. Así es que gracias a Dios por todas las oportunidades que nos trae el Señor para que nuestra fe sea ejercitada, para que crezcamos en la gracia, para que crezcamos también en nuestro carácter cristiano y igual a más semejantes a Cristo. Así es que si recordamos estos dos lados de la vida cristiana, tenemos que recordar los dos lados: nuestra posición en Cristo, todas las bendiciones, y la realidad de los hechos de tener problemas, necesidades, dificultades, padecimientos, enfermedad. Si recordamos estos dos lados de la vida cristiana, no nos vamos a desalentar al enfrentar las tentaciones y los problemas. No todo es leche y miel, mis hermanos. Tenemos que entenderlo. En su lugar aprendemos a depender del poder de Cristo que está a nuestro alcance. Eso es lo que sí tenemos que entender, porque Él vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Fíjate qué hermosos pasajes encontramos aquí. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¡Wow! La justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Y luego en Romanos 4:15 ya habíamos visto, pues la ley produce ira, mis hermanos. Así que ninguno condenado por la ley puede gozar de paz con Dios. Pero cuando tú eres justificado por la fe, eres declarado justo, y la ley ya no te puede condenar o declararte la guerra. Tienes paz con Dios. Vamos a la segunda bendición, a la siguiente. No quiero enumerarlas. Ahí mismo en el versículo 2, en la parte A solamente, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hasta ahí. Es otra bendición, que por la fe tenemos entrada a esta gracia. Tenemos entrada a Dios, imagínate. Ya tienes entrada. No tienes que estarla obteniendo, no tienes que estarla buscando, no tienes que ir por ella cada vez que quieras entrar. Ya tienes entrada. El verbo aquí nos sugiere algo constante, continuo. Es hermoso esto que vamos a ver aquí. Tenemos entrada a Dios. Fíjate bien, el judío estaba separado de la presencia de Dios por el velo del templo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dándonos a entender el Espíritu Santo que se había abierto un camino hasta la presencia de Dios, que había ya una entrada gracias a Cristo, porque fue en el momento que Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, milagrosa y poderosamente. No era un velito cualquiera, no era una tela yes. Era muy firme, hilo de oro, ni 4 caballos de un lado ni otros 4 del otro podían rasgar ese velo. Fue milagroso, fue poderoso, y esto lo indica que se rasgó de arriba abajo. Venía de Dios, porque Cristo había muerto y se había abierto un camino nuevo por primera vez. Acceso a Dios, entrada a Dios por Cristo. Y el gentil también estaba separado por un muro en el templo. Fíjate bien, con la advertencia en ese muro que decía: cualquier gentil que traspase este muro
será matado. Imagínate, hasta ahí llegaban los gentiles en el atrio del templo. No podían pasar ese muro, esa pared, porque había esa leyenda, esa advertencia tremenda. Si pasas de aquí a allá, serás matado. Así es que tanto judíos por el velo del templo como el gentil por ese muro, también ahí en el atrio estaban separados de Dios. Entonces, pero cuando Cristo murió, nos dice el Evangelio que se rompió el velo, se rasgó de arriba abajo. Pero también nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 que el muro fue quitado, derribado por el Señor Jesús, y ya no hay más división entre las dos más grandes razas de la humanidad, judíos y gentiles. Y ya no hay muro en todo aquel que es creyente, porque Cristo lo derribó. Ya no hay separación, ya no hay pecado entre tú y Dios, por Cristo que lo ha quitado. Tenemos entrada. En Cristo los creyentes, tanto judíos como gentiles, tenemos acceso a Dios. Nosotros estábamos lejanos, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios, sin Dios en el mundo, pero nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. Mis hermanos, amen la palabra. Ven a ella, léela, reléela, vuélvela a leer, medítala, porque es una bendición. Estamos viendo que todo esto es bendición. Paz con Dios, acceso, entrada a Dios. Es una bendición que no tienen millones de personas allá afuera. Millones de personas no tienen paz con Dios. Millones de personas no tienen acceso a Dios, entrada a Dios. Todos los días, 24 horas, 365 días. Y el año bisiesto también, un día más, también está incluido. Así es que esto es tremendo, mis hermanos. Vamos ahí a Hebreos 10. Rápidamente buscamos porque no tenemos todo el tiempo. Hebreos 10. Y leemos los versículos del 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Ya estamos ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahí está, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Wow! Qué tremendo pasaje, qué bendición tan grande, cómo la justificación es fuente de bendiciones, esa justificación que por gracia tú y yo hemos recibido por medio de la fe en Cristo. Hoy estás descubriendo todas esas bendiciones para que las creas, para que las apropies, para que empieces a vivir una vida abundante, una vida plena, una vida llena de esperanza. Tú puedes ver aquí y puedes apropiarte de las inagotables riquezas de la gracia de Dios. Mis hermanos, esas riquezas, las riquezas de este mundo se agotan. Entre más vayamos a ellas, las busquemos cada día, las gastemos, llega un momento en que no hay saldo insuficiente, ¿no es cierto? Pues las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús son inagotables. ¿Lo crees? Pues ven a ellas, apropialas. Dice aquí mismo, lo leo en Efesios 1:7, porque es un pasaje tremendo. Efesios 1:7 dice:
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. La justificación tiene que ver con nuestra posición, como ya lo hemos dicho. La santificación tiene que ver con nuestro estado. Fíjate bien, el hijo de un rey puede entrar a la presencia de su padre sin importar su apariencia. La palabra entrada aquí significa entrada al rey por los méritos de otro. En mi casa de niño, todavía lo recuerdo, teníamos una costumbre de dejar la puerta abierta. No me refiero de par en par, sino no ponerle seguro o llave, nada de eso. Entonces, quiero decirles que era una experiencia maravillosa. No somos una familia numerosa, solamente 3 hermanos, luego nos casamos, nuestros hijos, y todavía gozamos de la casa paterna allá en Monterrey. Entonces era padrísimo llegar a la casa, no timbrábamos, no tenía que traer llaves, yo más hacía así, me metía, tenía entrada a mi casa. Y luego llevaba mi hermano, y el otro, y luego Fina, y luego mis hijos. Y hemos continuado esa costumbre aquí también. Mi casa, su casa, está abierta, tienes entrada. ¿Sí? Vienen mis hijos y abren la puerta y de repente, ¡ay! Ya están arriba, ¿verdad? ¡Hijo! Y más que eso, nuestras nietas llegan y, y abren la puerta y se meten, y ya están en el refrigerador o allá arriba o con los juegos en el jardín. Y algunas veces por algún error se nos ha olvidado y hemos puesto el seguro. Y llegan nuestras nietas y no pueden abrir y empiezan a timbrar así que ¿por qué está cerrado? Yo tenía entrada. Eso es para nosotros, mis hermanos, en Cristo. Tenemos entrada. Tú nomás llegas y te metes. Eres el hijo, la hija del Rey, tu Padre. Como creyentes ahora estamos en un lugar muy privilegiado. Esta gracia en la cual estamos firmes. No solo Dios nos declara sin culpa, sino que nos lleva cerca de Él. Tenemos entrada, como tenemos un camino nuevo y vivo que no existía, hasta su misma presencia ahí, por fe, en oración, en lo íntimo tú puedes. Mis hermanos, este camino, ¿cómo conoces tu camino de la casa al trabajo? Muy bien. ¿Cómo conoces tu camino de la casa a la escuela? También. ¿Cómo conoces tu camino de la casa a la iglesia? Más o menos. Pero bueno, entonces el camino nuevo y vivo debe ser un camino muy recorrido para los hijos de Dios. En lugar de enemigos, ahora somos amigos, y más aún somos sus hijos. Hemos recibido la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Vamos a la siguiente bendición, y es aquí mismo en el 2, versículo, la parte segunda, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la bendición, una esperanza gloriosa. La verdadera esperanza cristiana es más que así lo espero. Los cristianos no debemos de usar mucho esa palabra de ojalá, ¿sí? Pero mejor, pues así lo espero. Espero que casándome sea feliz. Espero. O sea, no está seguro. Espero que este nuevo trabajo,
espero que con este cambio de casa, de residencia, espero que cuando empiece a venir la familia, espero, eso no es esperanza cierta, eso no es seguridad, es lo que queremos entender. Es confianza segura de la gloria y bendición futuras. Tú, como hijo o hija de Dios, quiere el Señor que tengas confianza segura de la gloria y la bendición que vendrán. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo habla con seguridad. Y tú y yo tenemos que aprender esto también. Un creyente del Nuevo Testamento afirma que Jesucristo es su esperanza. Ya sabes quién es y quién lo dijo. Pablo dijo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En Colosenses 1:27, el pecador no salvado está sin esperanza. Y si muere sin Cristo, quedará sin esperanza para siempre, por siempre. Fíjate bien, deseo con todo mi corazón que alguna persona que entró aquí sin esperanza, que puede ser, porque el Señor te trajo para eso, para que escuches el Evangelio de Dios, el Evangelio de esperanza, pero que no salgas de aquí igual, sin esperanza, porque si mueres así estarás perdido para siempre, por siempre. Te debe llamar la atención, y como sé que hay mucho intelectualismo aquí y muchos literatos, el poeta italiano Dante, en su obra La Divina Comedia, fíjate bien, pone esta inscripción sobre la entrada al mundo de los muertos: abandonen toda esperanza a ustedes que entran aquí. ¡Wow! Los que iban a entrar al mundo de los muertos, había ese letrero que puso él: abandonen toda esperanza ustedes que entran aquí. Entrando al mundo de la muerte, de la oscuridad, partiendo de este mundo, si partiste sin esperanza en Cristo, estarás sin esperanza. Abandona toda esperanza. La esperanza confiada que tenemos en Cristo nos da el estímulo y la capacitación que necesitamos para la vida diaria. No nos pone en una mecedora donde placenteramente esperamos a que Cristo regrese. Más bien nos pone en la plaza, en el mercado, en el campo de juego, en el terreno de batalla. La esperanza no es un sedante. Es una inyección de adrenalina, una transfusión de sangre. Como ancla nuestra esperanza en Cristo, nos estabiliza en medio de las tormentas, de los problemas y de las pruebas de la vida. Pero a diferencia de un ancla, nuestra esperanza, nuestra ancla nos lleva hacia adelante y no nos detiene. Solamente nos da estabilidad. Qué hermoso es esto, qué bendición, Señor, gracias por Jesucristo, porque nos los has dado, nos los has entregado y con Él todas las cosas. Si ponemos nuestros ojos en Cristo, podemos vencer y Dios transformará el sufrimiento en gloria. ¡Wow! Mis hermanos, tenemos que buscar esto, poner nuestros ojos en Cristo para que nuestros sufrimientos de cualquier tipo sean transformados en gloria, para su gloria. La paz con Dios se refiere al pasado. Dios nunca más presentará nuestros pecados contra nosotros. Entrada a Dios se refiere al presente. Podemos acercarnos a Él en cualquier tiempo para recibir la ayuda que necesitemos y agradecerle y alabarlo también. Esperanza de la gloria de Dios se refiere al futuro. Un día compartiremos su gloria. La palabra gloriarnos también se usa en el versículo 3 y en el versículo 11 de este capítulo. Cuando éramos pecadores no teníamos nada de qué gloriarnos.
Dice Pablo también en el capítulo 3, versículo 27, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. También conocemos 3:23. Pero en Cristo nos gloriamos en su justicia y en su gloria. Pablo lo va a ampliar más adelante en el capítulo 8, mis hermanos. Pero también Pablo dice, lejos esté de mí, gloriarme es jactarme. Lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de Cristo. Mis hermanos, sin Cristo no tenemos nada absolutamente de qué gloriarnos, de qué jactarnos. Antes sin Cristo nos gloriábamos de nuestros esfuerzos, ¿no es cierto? De nuestra capacidad para hacer las cosas y habilidades, pero todo eso es efímero y no lo toma Dios en cuenta. Vamos adelante, ahí en los versículos 3 y 4 encontramos otra bendición, traten de descubrirla. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí tenemos una bendición, fuente de la justificación. Le vamos a llamar a esta bendición el carácter cristiano. La justificación no es un escape de las pruebas de la vida, mis hermanos. En el mundo tendréis aflicción, problemas, situaciones difíciles, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 16:33. Pero las pruebas obran en favor y no en contra del creyente. Ahora le vas a pedir pruebas. Ninguna cantidad de sufrimiento nos puede separar del Señor. Y ustedes conocen ese pasaje que está aquí en Romanos capítulo 8, 35 al 39. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, el amor de Dios. Nada ni nadie nos puede separar. Cuando estés ahí en medio del dolor, del sufrimiento, del padecimiento, recuerda esto. Eso no te separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Y vea ese pasaje de Romanos 8, 35 al 39. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice ahí el versículo 37. Más bien, mis hermanos, las pruebas, fíjate bien, nos acercan más al Señor. ¿Quién ha tenido ya esta experiencia? Las pruebas nos acercan más al Señor. Tremendo. Y nos hacen más semejantes a Él. Fíjate bien, el sufrimiento edifica el carácter cristiano. Cuando le preguntaban a este gran pintor, escultor, Miguel Ángel, sus discípulos, iban caminando y veían allá por aquella región piedras enormes, preciosas, de mármol muy fino, pero piedras. Y una característica de este maestro Miguel Ángel es que él no veía la piedra. Él ya estaba viendo ahí una escultura. Yo quiero que sepas que las pruebas, el sufrimiento y el dolor hacen que el Espíritu Santo en nosotros, como esos bloques de piedra, de mármol, nos esté cincelando. ¿Sí? Cada prueba, ¡ay!, un dolor, una necesidad, una aflicción, es un cincelazo del Espíritu Santo moldeando a Jesús en nosotros. Benditas cinceladas del Espíritu Santo a través de las pruebas, del dolor, del sufrimiento. Recuerda, estoy asemejándome un poco más a Cristo, mi Señor. Y eso trae fortaleza, ánimo, paciencia, esperanza. Fíjate, la secuencia es tribulación, paciencia, carácter probado, esperanza. Esa es la secuencia. Yo tengo 2 testimonios rápidos para contar. En una ocasión, un creyente se puso a orar, estaba
había comprendido la importancia de tener paciencia y empezó a orar y le dijo: Dios, te pido que me des paciencia, pero ahora. Y el otro creyente que fue con el pastor, él le dijo: pastor, quiero que ore por mí, ayudándome a que tenga paciencia. Dijo: sí, mi hermano, ¿cómo no? Ven. Y empezó el pastor a orar: Señor, te pido por mi hermano que traigas problemas, tribulaciones, situaciones. Y lo detiene el creyente y dice: pastor, le pedí por paciencia. Nos los dice el pasaje. Las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Tremendo, hermoso. Cuando pasamos por tribulaciones y dependemos de la gracia de Dios, las pruebas solamente nos purifican y nos ayudan a sacar la basura de nuestras vidas, o como diría Pedro bíblicamente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo quiero que mi fe sea purificada, para que cuando el Señor regrese, se manifieste, le pueda presentar una fe a través de la cual mi Señor pueda recibir alabanza, gloria y honra, porque es una fe refinada, mis hermanos. Cuando terminó el diluvio y decrecieron las aguas, el arca de Noé quedó en la cima, en la cumbre de los montes Ararat, quedó más alto. Siempre después de una prueba y hayas dependido de la gracia de Dios, quedarás más alto, más arriba en tu relación con el Señor. Tenemos otro ejemplo bíblico en el libro de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego, y menciono estos nombres que no es lo más correcto mencionarlos porque no eran los nombres hebreos, pero son más conocidos así, que fueron echados en el horno de fuego, calentados 7 veces más por Nabucodonosor, airado porque no quisieron obedecer a su edicto de adorar la imagen que él había levantado. Y fue tal el calor tan abrasador que caen los verdugos también al fuego, y al acercarse Nabucodonosor, dice: no fueron 3 los que fueron aventados al horno, porque yo veo 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mis hermanos, las pruebas, el horno de fuego de prueba, nos hace conocer más la realidad de Jesús. Gracias a Dios por su palabra, el estudio de ella, mi comunión, mi andar, mi comunión y compañerismo con la iglesia. Todo eso es importante, valioso y bueno y necesario, pero yo voy a tener más la realidad de Cristo en el horno de fuego de las pruebas. Y conocemos más esa realidad de Cristo. Pablo descubrió esto. Por eso cuando escribe en 2 Corintios 12, 9 y 10, es un pasaje muy conocido, especialmente por los que sufrimos y batallamos y tenemos tribulaciones. Mira lo que dice Pablo, 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Dios, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, las pruebas, los problemas, las aflicciones, las necesidades nos hacen débiles en cuanto a la carne, para que no tengamos ninguna confianza, para que no nos gloriemos, no nos jactemos de lo que nosotros somos o podemos hacer, nuestras capacidades. Entonces, gracias a Dios por esas pruebas que nos hacen débiles, pero cuando somos débiles y vamos a Cristo y confiamos en Él y dependemos de su gracia, Él perfecciona su poder en nosotros. Es lo que está diciendo aquí.
Y entonces, cuando soy débil, pero confiando en el Señor y dependiendo de su gracia, soy fuerte. Amén. Así es que, mis hermanos, gracias a Dios por esas oportunidades que nos trae de crecer y por permitirnos enfrentarnos con su fortaleza. O sea, nosotros nos enfrentamos a todo tipo de situación, pero con su fortaleza. Vamos adelante y tenemos ahí unos versículos del 5 al 8, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La otra bendición que encontramos aquí, mis hermanos, es el amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos dio. La esperanza que se demora es tormento del corazón, dice el Proverbio 13:12. Pero mientras esperamos el cumplimiento de esta esperanza, el amor de Dios en nuestros corazones derramado, los primeros 3 frutos del Espíritu son experimentados: amor, versículo 5 aquí; gozo, versículo 2; y paz, versículo 1. Antes de ser salvos, Dios demostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que somos hijos, de seguro que nos amará más como sus hijos en Cristo Jesús. Es la experiencia interna de ese amor a través del Espíritu que nos sostiene cuando pasamos por las tribulaciones. Piensa en ese amor de Dios derramado en tu corazón cuando estés pasando por la tribulación, la prueba, la aflicción, la angustia. Somos salvos por la muerte de Cristo, pero somos también salvos por su vida. Aquí hay una enseñanza bien importante. Cuando está hablando aquí que somos salvos por su vida, la vida de Cristo resucitada, el Señor vive, y esa vida de Cristo, a veces no contemplamos a Cristo en esta función sacerdotal tan importante. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, que en vida, porque está vivo, victorioso, resucitado, está intercediendo por nosotros. Es lo que dice el autor de Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo tan gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Así es que qué tremendo es esto, mis hermanos. Según el poder de su resurrección, decía Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3:10, decía Pablo, a fin de conocerle. Y ya le conocía, ya estaba casi al final de su ministerio, pero nunca podemos decir, ya le conozco bastante. Entonces decía Pablo, a fin de conocerle, y aquí viene, y el poder de su resurrección. Mis hermanos, nosotros tenemos que conocer el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas, en nuestro día a día. Porque Cristo resucitado a la diestra de Dios está intercediendo por nosotros cada día para mantenernos de pie, para sostenernos cuando nosotros estamos a punto de sucumbir, de claudicar. Es algo hermosísimo esto. Ese poder de resurrección que opera en nuestras vidas. Hemos recibido reconciliación, acuérdate, ya no estamos más enemistados y ahora experimentamos el amor de Dios. La reconciliación es enteramente un acto de Dios, es un acto de Dios. Dios nos reconcilió, no nosotros. Dios es el que busca a los hombres y los reconcilia consigo mismo. Los hombres solamente recibimos la reconciliación de Dios. Vamos a las últimas 2 bendiciones, que son, voy a simplificarlas. Estamos en los versículos 9 al 10. Dice, pues mucho más
Aquí está la primera vez que se menciona aquí, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Ahí está la segunda, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Cuál es la bendición? Salvación de la ira venidera. Mis hermanos, hay una ira venidera, hay un día del juicio que millones pueden estar temblando, pero si tú estás en Cristo Jesús, tienes que conocer esta bendición. El argumento de Pablo va de lo menor a lo mayor. Si Dios nos salvó cuando éramos enemigos, seguramente nos guardará salvos ahora que somos sus hijos. Hay una ira venidera, pero ninguno que sea verdadero creyente la va a experimentar. Es tremendo lo que encontramos en la Escritura. No tenemos todo el tiempo para revisar todos los textos, pero ustedes los pueden buscar luego en casa. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10, cuando dicen llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Después Pablo argumenta que si la muerte de Cristo logró tanto por nosotros, ¿cuánto más hará Él por nosotros en su vida actualmente en el cielo, al interceder por nosotros como lo mencionábamos? Salvos por su vida se refiere a que Él fue resucitado para nuestra justificación. Y somos eternamente salvos porque Él vive. Porque Él vive, Él es la seguridad, Él es la garantía. Seremos salvos por su vida. Pero no solamente está hablando de salvos de la condenación, sino salvos más ampliamente, porque tenemos una salvación tan grande, salvos precisamente del día a día, de problemas, de tentaciones, de pruebas. Seremos salvos por su vida, porque Cristo está como sacerdote intercedor de nosotros cada día continuamente. El ministerio actual en los cielos de Cristo resucitado nos guarda salvos. Por Él, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar completamente, dice una versión, perfectamente, eternamente, a todos los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25, y la última bendición la tenemos en el versículo 11. Y no solo esto, si te parecía pocas las bendiciones, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis hermanos, es importante ese ahora. Debe haber una hora en tu vida, y puede ser hoy, ahora, que recibas las bendiciones de la justificación que por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo has recibido. Y aquí la bendición final es eso, la reconciliación con Dios. Hemos hablado de alguna manera también a lo largo del pasaje. Nada más te digo que la reconciliación significa traídos de nuevo a la comunión con Dios. Como ya no estamos enemistados, ya hemos sido reconciliados, hemos sido acercados a Dios, tenemos entrada, pero tenemos algo que es un verdadero tesoro, mis hermanos. ¿Qué es? La comunión con Dios por Jesucristo. Dice Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, por esa justificación, por gracia, por medio de la fe, no podríamos tener comunión con Dios, porque tenemos entrada las 24 horas del día, los 365 días del año. Podemos tener comunión con Dios, estar con Él, andar con Él, vivir con Él. La cantamos. Es un corito. Y concluyo diciendo que un repaso de estas bendiciones de la justificación muestra cuán segura es nuestra salvación
en Cristo. Completamente aparte de la ley y solamente por gracia tenemos una salvación que se relaciona con el pasado, el presente y el futuro. Cristo murió por nosotros y vive por nosotros y viene por nosotros. ¡Aleluya! ¡Cuán grande Salvador! Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque no escatimaste, retuviste a tu propio Hijo amado, Jesucristo, sino que lo entregaste por todos nosotros. ¿Cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Y hoy hemos visto, no todas las cosas, pero muchas cosas y muchas bendiciones, fuente de la justificación, Señor. Te damos gracias por haber abierto nuestros ojos para entender y conocer todas esas bendiciones, fruto de esa justificación que por gracia tenemos en Cristo, en un solo pasaje, Señor, y tenemos toda la Biblia, tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos ahí toda la revelación, Señor. Más también queremos pedirte perdón porque si bien hoy estamos grandemente bendecidos, gozosos, al conocer y tener todas estas bendiciones, querer ir por ellas, apropiarlas hoy mismo, también te pedimos perdón porque hemos menospreciado y en muchos momentos ha habido desaliento, desánimo, desesperanza, por falta de fe, por falta de pasar tiempo en la Escritura, por incredulidad, porque no hemos creído que tenemos entrada, que nunca más nos echarás en cara nuestros pecados, que podemos andar en este camino nuevo y vivo todos los días y en todo momento. Gracias por esa esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Solo te ruego y te suplico que si hay alguna persona aquí, Señor, que no está disfrutando de las bendiciones de la justificación por gracia, por medio de la fe en Cristo, ya sea aún un creyente, pero que no ha venido disfrutando y gozando y viviendo de tal manera que traiga gloria a tu nombre, toque su corazón y hagas esa obra de fe y de convicción de apropiarlas hoy mismo. Pero cuánto más si hay alguna persona aquí que entró sin esperanza, Señor, te ruego que lo inquietes y que no salga de aquí, que nos pregunte, que se acerque, cómo poder tener esperanza cierta, viva, para su eternidad, y que puedas tú, Señor, llamarlo, porque el que a ti viene, tú le recibes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.